Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Chicos, el capítulo 1142 trajo una enorme cantidad de información que podría indicar algo mucho más grande de lo que parece. Creo que, al analizar todos los eventos presentados, es posible que la culpa de lo ocurrido en el BAF haya sido atribuida a Loki de manera injusta. Los círculos mágicos de transporte, algo que ya se ha mostrado sutilmente en otros momentos de la historia, podrían haber sido utilizados por los Gorosei y los Caballeros de Dios para encubrir sus verdaderas intenciones. Tal vez la tragedia que involucró al Rey de los Gigantes fue planeada desde el principio como un medio para desestabilizar el BAF y evitar que los Sombrero de Paja ganaran aliados tan poderosos. Loki, quien siempre ha sido retratado como un príncipe problemático, puede que no sea el villano que todos imaginan. En varias ocasiones dentro de la obra, villanos iniciales se revelaron como personajes más complejos de lo que parecían, como vimos con Katakuri, quien al final solo era un hermano protector. Si consideramos que los gigantes son una de las razas más fuertes del mundo y que tienen una conexión con Joy Boy y Nika, tiene sentido que el gobierno mundial quiera interferir directamente en su destino. Tal vez la supuesta responsabilidad de Loki en la pérdida del rey de los gigantes sea una farsa elaborada, algo que encaja perfectamente con la manera en que el gobierno manipula la historia. El impacto de la escena, en la que Loki golpea el árbol del tesoro Adam, también merece atención. Creo que este momento fue construido para parecer un acto impulsivo de destrucción, pero al considerar el simbolismo detrás de esto, puede que Loki estuviera tratando de advertir o provocar alguna reacción. El rayo que cayó justo después parece demasiado conveniente para ser una coincidencia. Y si fue una señal de una presencia externa manipulando los eventos para asegurarse de que la situación se saliera de control. Los Gorosei ya han demostrado la capacidad de manipular elementos naturales, como se vio en la isla Egghead. Otro detalle que considero relevante es la presencia de los monstruos basados en los miedos de los niños. Esto podría estar relacionado con un poder de ilusión o con la manifestación de temores, algo que puede tener un vínculo directo con los Caballeros de Dios, si realmente están involucrados. Entonces tiene sentido que todo el incidente sea en realidad una estrategia cuidadosamente elaborada para hacer que Loki parezca el villano de la historia y evitar que el BAF apoye a los Sombrero de Paja. Creo que Loki podría terminar aliándose con Luffy y sus aliados, no por bondad, sino por necesidad. Si realmente fue traicionado y se convirtió en un paria en su propia tierra, la única opción que le quedaría sería buscar venganza contra quienes conspiraron en su contra. Y considerando que Luffy es alguien que naturalmente atrae aliados con historias trágicas, esta sería una dirección muy coherente para que la narrativa siga. Esta teoría también podría estar conectada con otros momentos de la historia, como lo que sucedió en Dressrosa, donde Doflamingo manipuló la narrativa para hacer que Riku pareciera el verdadero culpable de los problemas del reino. Creo que la misma estrategia podría estar aplicándose aquí. Tal vez Loki, al tratar de proteger a su pueblo, fue convertido en el chivo expiatorio por una fuerza mayor que desea eliminar cualquier posibilidad de que el BAF se convierta en un aliado de la revolución contra el gobierno mundial. El siguiente paso sería observar si aparecen pistas que confirmen esta posibilidad. Creo que el uso de los círculos mágicos de transporte podría ser una de las pruebas más fuertes de que los verdaderos culpables fueron otros. Si podemos conectar este detalle con apariciones anteriores de estos círculos en momentos que involucren a los Gorosei o a los Caballeros de Dios, entonces esta teoría podría ganar aún más fuerza. De cualquier forma, la historia se está encaminando hacia algo mucho más grande que solo una batalla en el BAF, y creo que los verdaderos villanos aún no han mostrado completamente sus cartas. Si la primera parte ya generaba muchas preguntas sobre lo que realmente está ocurriendo en el BAF, ahora la situación parece aún más extraña. Lo que más me hace pensar es el detalle del fuego y del rayo cayendo exactamente en el momento en que Loki golpea el árbol del tesoro Adam. Esto no puede ser coincidencia. Quizás, quién sabe, el propio Loki estaba tratando de demostrar algo. Habló sobre la debilidad de Elbaf. ¿Y qué tal si esa debilidad no es solo estructural, sino algo relacionado con el propio origen de la isla? Desde que los Sombrero de Paja llegaron, las señales están ahí. Saúl ocultó Ohara allí por una razón, y la presencia de ese ejército de monstruos que parecen manifestaciones de miedo plantea una pregunta. ¿Y si alguien está manipulando la mente de los niños? O incluso de la población. Y aquí entra un punto que quizás sea uno de los más importantes hasta ahora.
Los Caballeros de Dios y los Gorosei podrían estar detrás de todo. Si Loki realmente fue incriminado, eso explicaría por qué, incluso estando preso y debilitado, sigue actuando de manera tan impulsiva. Puede que esté tratando de vengarse de algo que hicieron en su contra o contra el BAF. Y el detalle de los círculos mágicos de transporte que aparecieron antes solo refuerza esta teoría. Si hay alguien capaz de conjurar este tipo de técnica, ¿quién garantiza que no fueron esos mismos Caballeros de Dios quienes atacaron al Rey de los Gigantes y culparon a Loki? Esto también explicaría por qué Gunko respondió Nika cuando le preguntaron sobre su miedo. Porque si los Gorosei están manipulando la narrativa, tal vez hayan distorsionado por completo la verdadera historia de Joy Boy y del dios Sol Nika. Es posible que los gigantes hayan sido enseñados a temer a esta figura durante siglos, cuando en realidad debería ser un símbolo de liberación. Si es así, Loki podría haber sido uno de los pocos que descubrieron esta verdad y, por eso, fue eliminado de su posición como príncipe y obligado a convertirse en un fugitivo. Y hay más. El hecho de que Gunko esté involucrado en esto significa que esta trama no comenzó ahora. Parece saber mucho más de lo que demuestra, y la forma en que Killingham y Somers están manejando la situación da la impresión de que ya esperaban que algo así sucediera, lo que plantea otra posibilidad. ¿Y si su plan es capturar a Loki o incluso a Luffy? Ya entendieron que el dios Sol está aquí. ¿Y si su idea es usar esta confusión para capturar a alguien importante? Quizás los propios Gorosei hayan dado esa orden. Lo más extraño de todo esto es la forma en que el fuego y los rayos se comportan. No parecen naturales. ¿Y cómo puede estar todo esto ligado a los misterios de los poneglyphs que Robin y Sol están protegiendo? Quién sabe, tal vez exista un secreto aún mayor sobre el verdadero origen del BAF y lo que la isla representa para el siglo perdido. Si es así, la situación solo empeorará a partir de ahora. Si Loki realmente no es el villano, entonces la verdadera amenaza ni siquiera ha sido revelada por completo. Y si el ataque al Rey de los Gigantes fue, en realidad, un sacrificio calculado por los Gorosei para asegurarse de que el BAF siguiera bajo su control. Después de todo, si hay una raza capaz de enfrentarse al gobierno mundial, son los gigantes. Y quizá, solo quizá, Luffy sea exactamente la pieza que faltaba para cambiarlo todo. Ahora, si hay algo que realmente necesita ser explorado, es el miedo del caballero de Dios llamado Gunko. Porque el hecho de que respondiera Nika cuando le preguntaron qué temía, no es un simple detalle. En realidad, esto podría ser la clave para entender toda la influencia del gobierno mundial sobre el BAF y sobre todo, la verdadera razón por la cual los Gorosei y sus caballeros de Dios están tan desesperados por contener a Luffy. Gunko es un personaje que aún no ha sido completamente revelado, pero solo por su nombre y la forma en que fue presentado, se puede entender que tiene un papel mucho más grande en la historia. No parece un enemigo cualquiera, mucho menos alguien que actúe sin un propósito. Está ahí, observándolo todo desde la distancia, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Y el hecho de que responda Nika, sin dudar cuando le preguntan por su mayor miedo, solo demuestra que tiene un conocimiento profundo sobre esta figura. Pero, ¿por qué exactamente un caballero de Dios temería a Nika? Bueno, quizá, quién sabe, los propios caballeros de Dios sepan más que nadie sobre la verdadera historia del siglo perdido. Tal vez fueron entrenados desde el principio para erradicar cualquier rastro de la antigua civilización que existía antes del gobierno mundial. Si ese es el caso, entonces Nika no es solo un enemigo para ellos, representa el colapso de todo lo que conocen. Después de todo, los Caballeros de Dios son los guerreros de élite de los Gorosei, escogidos personalmente para proteger los secretos del gobierno mundial. Eso significa que probablemente han tenido acceso a información que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Si Gunko teme a Nika, podría ser porque sabe exactamente lo que sucede cuando ese nombre resurge en el mundo. Sabe que Nika no es solo una leyenda, sino una fuerza real capaz de derribar todo lo que los dragones celestiales han construido durante siglos. ¿Y si ese miedo ha existido desde los inicios del gobierno mundial? Porque los Gorosei no solo quieren borrar cualquier mención a Joy Boy, quieren eliminar a cualquiera que pueda heredar su voluntad. El miedo de Gunko podría no ser solo sobre Luffy específicamente, sino sobre lo que Luffy representa, porque él no es el primero en llevar esa voluntad. Y si los ciclos de la historia realmente se repiten, eso significa que Gunko podría estar reviviendo una pesadilla que ya ocurrió antes. Tal vez, quién sabe, los Caballeros de Dios se enfrentaron a alguien como Nika en el pasado. Tal vez Gunko ya ha visto
visto de lo que es capaz esta fuerza, y por eso teme tanto su regreso. Puede que haya sido entrenado desde siempre para impedir que Nika regresara al mundo, y ahora que ha sucedido, entiende que no hay forma de escapar de lo inevitable. Y si ese es el caso, entonces el miedo de Gunko no es solo una debilidad. Es una confirmación de que los Gorosei están desesperados, porque si incluso un caballero de Dios teme a Nika, eso significa que saben que su era está llegando a su fin. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!